Hoy lo que voy a compartir le puse como título Un andar en sabiduría, ¿sí? Tiene que ver todo lo que vamos a hablar acerca de la sabiduría, ¿sí? La sabiduría de Dios y la sabiduría que no es de Dios, que también lo contempla en su palabra, Dios, para que nosotros sepamos que existen otras que se pueden llamar sabiduría, pero que no son de Dios. Y en principio tengamos en cuenta que a lo largo de nuestra vida y de nuestros días, ¿sí? Día tras día y minuto tras minuto, uno va transitando la toma de decisiones constante, ¿sí? Uno va andando a lo largo de los días y está constantemente tomando decisiones en qué hacer, qué no hacer, cómo dirigirse, cómo no dirigirse, ¿sí? En algunos casos, algunas decisiones son no tan importantes, de poca importancia, pero siempre uno va tomando decisiones, ¿sí? Y otras decisiones que repercuten a nuestro futuro. Es una decisión que tiene consecuencias a largo plazo también. Por ejemplo, una decisión de qué carrera poder seguir estudiando, una mudanza, un trabajo, decisiones de un viaje. Bueno, son cosas un poco más a largo plazo, tal vez en mediano o largo plazo, y otras decisiones que uno puede tomar en la inmediatez, pero siempre uno toma decisiones. Ahora, uno puede pensar qué fácil sería todo si cada decisión que nosotros tenemos que tomar, esas de inmediato plazo, es decir, ahí en la inmediatez, al instante, en mediano o largo plazo, lo pudiera hacer, tomar la decisión Dios en lugar nuestro, ¿sí? Nunca nos equivocaríamos. Pero sin embargo, muchas veces nosotros osamos tomar decisiones que no hacemos partícipes a Dios. Es decir, tomamos nuestras propias decisiones sin tener en cuenta lo que Dios puede pensar acerca de las decisiones que nosotros podemos tomar o no, ¿sí? En algunos casos no tendría mayor importancia, pero en otros sí es muy importante escuchar a Dios a la hora de tomar esa decisión. Para Dios es muy deseoso y está dentro de su corazón que nosotros podamos escuchar esas, qué opina Dios acerca de lo que nosotros podamos decidir. Pero tengamos en cuenta que Él no nos va a controlar, no va a obligar o torcer nuestra decisión, ¿sí? Sino que nos deja con la total libertad de que nosotros podamos decidir escucharlo o no y tomar la decisión correcta o no. Y el escuchar a Dios es recibir de Él directamente su sabiduría. Nos va transmitiendo cuando nosotros se lo pedimos. Y es muy importante para Él que nosotros le pidamos su sabiduría y tengamos su sabiduría presente a la hora de tomar decisiones. Por eso, en Proverbios vamos a empezar a ver cuán importante es para Dios eso, para nuestras vidas. En Proverbios 4 vamos a leer acerca de la sabiduría de Dios, qué es lo que nos dice Él en el versículo del 5 al 7, que dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la alejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En 3 versículos, no sé cuántas veces dijo, adquiere sabiduría. Tiene que ser importante para Él que nosotros tengamos esa sabiduría que Él desea. En el capítulo anterior de Proverbios, Proverbios 3, desde el versículo 13 al 15, habla también acerca de la sabiduría, que dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría
y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Sí? Fíjate qué importante para Dios es que el hombre halle la sabiduría para ser bienaventurado. Pero, ¿qué es la sabiduría? Vamos a ver que Dios nos responda bien clarito, porque lo dice muy clarito en Proverbios también, pero en el capítulo 9. En el versículo 10 nos responde bien clarito lo que es la sabiduría para Él. ¿A qué llama sabiduría? Que es lo que Él quiere que nosotros adquiramos para ser bienaventurados. Proverbios 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y te recuerdo una vez más, como varias veces lo hemos dicho, que este temor de Jehová no es tenerle miedo, sino es que es respetarlo, ¿sí? Un respeto reverente a nuestro Dios, a nuestro Jehová, ¿sí? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En el mismo versículo nos responde dos cosas, que no es lo mismo sabiduría que inteligencia, que muchas veces uno al pasar y en la rapidez del hablar, uno lo usa como sinónimos, parecería que fuera lo mismo tener sabiduría y que tener inteligencia. Sin embargo, acá lo deja bien clarito que son cosas diferentes. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por un segundito, después vamos a volver a Proverbios, pero quiero que leamos Job, que son 2 libros antes de Proverbios, que también define Dios en su palabra lo que es la sabiduría y la inteligencia, pero aporta un dato más. Por eso lo quiero compartir. Después vamos a volver a Proverbios, así que deja un señalador, algo por ahí en Proverbios. Pero en Job 28, versículo también 28, dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Dice lo mismo que en Proverbios, ¿sí? Y el apartarse del mal, la inteligencia. Si comparamos con el versículo anterior de Proverbios 9:10, que decía que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, en Job dice que el temor de Jehová es la sabiduría. Con respecto a la inteligencia, acá sí tenemos una información adicional que dice que en Proverbios leímos que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y en Job leemos que el apartarse del mal es la inteligencia, pero tiene mucho que ver, porque conociendo al Santísimo, conociendo a Dios, nos apartamos del mal. Entonces, eso es ser inteligentes, tener inteligencia. Volvamos a Proverbios. ¿Sí? Te dije que íbamos a estar un tiempito largo al principio en Proverbios, y eso que acorté para no estar leyendo capítulos enteros dedicados a la sabiduría que tiene Proverbios, ¿no? En Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 8, ¿sí? Muchas recomendaciones acerca del considerarse sabio o no sabio, y esta sabiduría y esta inteligencia que estamos hablando hoy, particularmente nos vamos a dedicar mucho más tiempo a la sabiduría. Dice en el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a detenernos en algunas frases importantísimas para poder darle la fuerza que tiene esto. Primero, fíate de Jehová, confíate en Jehová, apóyate en Jehová, y no te apoyes en vos mismo, en tu propia prudencia. En el 6 dice lo mismo:
reconócelo en tu camino, que es fiarse de Jehová, reconócelo en tus caminos. ¿Y sabes lo que va a hacer? Va a enderezar tus veredas, va a guiarte por qué camino vas a ir, por el camino recto, va a enderezar las veredas. En el 7, no seas sabio en tu propia opinión, que sería lo mismo apoyarse en nuestra propia prudencia. No ser sabio en nuestra propia opinión. En cambio, por lo contrario, continúa diciendo que tenemos que temer a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Y qué era temer a Jehová? El principio de la sabiduría. Pero no solamente dice teme a Jehová, sino que además continúa diciendo y apártate del mal. Y apartarse del mal era la inteligencia, era adquirir inteligencia. En otras palabras, nos está pidiendo que adquiramos sabiduría y que también adquiramos inteligencia. ¿Por qué? Nos da la razón en el 8. Porque será medicina a tu cuerpo esto. Va a ser medicina a tu cuerpo y va a ser refrigerio para tus huesos. No hace falta explicación para nada de esto. Todo temer a Jehová y apartarse del mal, es decir, tener sabiduría y tener inteligencia, será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Tenemos que aprender a andar de esta manera, a tomar decisiones con esta sabiduría de Dios, teniendo el respeto reverente a nuestro Dios, temiendo a nuestro Dios, así adquirimos esa sabiduría que Él nos da. Tenemos que aprender a oír a Dios para discernir, para saber qué hacer, para luego tomar la decisión, ¿sí? Dios no nos va a forzar a hacer lo que Él nos diga. Si nosotros le pedimos que Él nos diga qué podemos hacer, después la cuestión es hacerlo. Y en Proverbios 2, en el capítulo anterior, ¿sí?, vamos a leer también acerca de la sabiduría y de la inteligencia, también muchos beneficios que Dios nos da a través de esta sabiduría, que Él nos pide que tengamos, ¿sí? Proverbios 2, desde el versículo 1 en adelante, leemos. Dice, hijo mío, mirá qué lindo cómo empieza, ¿sí? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, sabiduría e inteligencia. Pero viene después de un entonces, ¿sí? Entonces significa como consecuencia de todos los versículos anteriores. Y te remarco algunas cosas que dicen los versículos anteriores al 5, que es donde está el entonces. Si recibieres mis palabras, si guardares mis mandamientos dentro de ti, si está atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscás, y la escudriñás como tesoros. Si pasa todo eso, entonces entenderás el temor de Jehová, la sabiduría, y hallarás el conocimiento de Dios, la inteligencia. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, por supuesto, Él nos la da, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y de la boca qué salen? Palabras. De su palabra, ¿sí? De su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Te acordás que leímos que Él endereza nuestras veredas? Bueno, Él es escudo a los que caminan rectamente.
Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, otro entonces, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, y luego sigue hablando de qué es lo que hace esta gente que deja los caminos rectos para irse por las sendas tenebrosas. Nos va a librar de ese mal camino. La sabiduría de Dios nos provee del discernimiento, de darnos cuenta, ¿sí? Y ese discernimiento nos permite separar las cosas, ver con esos ojos espirituales las distintas opciones, ver y distinguir las cosas buenas de las no buenas, las cosas que provienen de Dios de las cosas que no provienen de Dios. Y ahora sí nos vamos a ir metiendo al Nuevo Testamento, vamos a seguir leyendo en Filipenses, capítulo 1, para que veas la conexión de que esta sabiduría de Dios, que Él quiere que nosotros adquiramos y leímos en varios pasajes de Proverbios, Filipenses capítulo 1, ahora en el Nuevo Testamento, vamos a leer que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia de Filipo creciera en el conocimiento del Altísimo, es decir, que era la inteligencia. ¿Para qué? Para que pudieran discernir lo que era lo mejor. Para eso, él oraba para eso, para que la gente de la iglesia de Filipo creciera en ese conocimiento. Versículos 9 y 10 del capítulo 1. Dice, y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Versículo 10, viene el para qué. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Y te comparto dos versiones más del versículo 10. En el versículo 9 decía, y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Y el versículo 10 de la Nueva Versión Internacional dice, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Y otra versión del versículo 10, de Dios habla hoy, dice, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Entonces, él oraba para que la gente de Filipo, la iglesia de Filipo, creciera en el conocimiento, en todo conocimiento y en todo discernimiento, para un objetivo, en Reina Valeria dice para que aprobéis lo mejor, en otra versión dice para discernir lo que es mejor, en otra versión para escoger siempre lo mejor, porque eso es lo que nos va a dar la sabiduría de Dios, ese discernimiento, para escoger lo mejor, para discernir lo mejor, para aprobar lo mejor. Y es la voluntad de Dios que nosotros tengamos esa sabiduría, que seamos sabios para discernir esas cosas, pero filtrándolo todo a través de la palabra de Dios, de la palabra que sale de su boca, que en este momento la tenemos disponible escrita, parte de esa palabra, pero también nos la puede revelar en el momento que sea necesario. Y cuando nos enfrentamos a decisiones, como te decía en un principio, de gran importancia o de menor importancia, nosotros deberíamos recurrir a la guía de Dios por medio de la oración, ¿sí? Pero también tratar de esforzarnos, ¿sí? Para poder utilizar algo que Dios ya nos dio cuando nosotros renacimos, ¿sí? El don de Espíritu Santo
tiene varias formas que se puede manifestar. Y una de ellas tiene que ver con la sabiduría, que es la palabra de sabiduría. Cada hijo de Dios que renace de su espíritu, ¿sí?, que confiesa lo que dice Romanos 10:9, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, bueno, esa persona que cree y confiesa eso que dije recién, que está en Romanos 10:9, entonces recibe el Espíritu Santo, el don de Espíritu Santo. Ese don de Espíritu Santo tiene varias formas de manifestarse, porque el don de Espíritu Santo justamente es espíritu, entonces no se ve, pero tiene varias formas que se pueden manifestar y verse, ¿sí? Entonces quiero leer en 1 Corintios 12 las distintas formas que se puede manifestar este don recibido cuando nosotros somos hijos de Dios. Y una de estas manifestaciones tiene que ver con la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos y ya nos la dio. En 1 Corintios 12, desde el versículo 7 al 11, hablando de las manifestaciones recibidas de todo hijo de Dios, dice: pero a cada uno, ten en cuenta esta frase, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, del don de Espíritu Santo, a esto se refiere. ¿Para qué? Para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Me voy a detener un poquitito en este pasaje de varios versículos, porque si tenemos en cuenta el versículo 7, dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si es a cada uno, es a cada uno, a todos, ¿sí? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Pero a partir del versículo 8, parecería que a uno le da una manifestación y a otra persona otra manifestación. Sin embargo, acá tenemos que aclarar que hay un error de traducción de la palabra original griega, ¿sí? Esta frase en el versículo 8, porque a este y porque a otro, la traducción de la palabra griega tendría que traducirse para este provecho, no es porque a este, es para este provecho, refiriéndose a lo que terminaba de hablar en el versículo 7. Entonces, haciendo esa aclaración, voy a releer los versículos del 8 al 11 para que veas que no hay ninguna contradicción, ¿sí? Que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y en el versículo 8 diría: porque palabra de sabiduría es dada por el Espíritu para provecho, y para ciencia es dada por el Espíritu, por el mismo Espíritu, para otro provecho, y fe por el mismo Espíritu para otro provecho, y dones de sanidades son dados por el mismo Espíritu para otro provecho, siempre referido a otro provecho, porque cada manifestación tiene su provecho. Y el hacer milagros es dado por el mismo Espíritu para otro provecho, y profecía es dado por el mismo Espíritu para otro provecho, y discernimiento de espíritu es dado por el mismo Espíritu para otro provecho, y diversos géneros de lenguas también para otro provecho, e interpretación de lenguas es dado por el mismo Espíritu para otro provecho, ¿sí? Entonces, todo hijo de Dios, cada uno de los hijos de Dios, es dada la manifestación del Espíritu, las manifestaciones, que son 9 formas, ¿sí?, del Espíritu, para provecho.
cada hijo de Dios que recibe el don de Espíritu Santo en el momento de confesar y creer lo que te terminé de decir de Romanos 10:9, tiene el poder inherente de manifestar todo esto que terminé de decir recién. Tiene el poder inherente, tenemos el poder inherente de hablar en lenguas, de interpretarlas, de profetizar, de hacer milagros, de discernir espíritus, de operar fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de dones de sanidades. Todas estas manifestaciones son dadas a cada uno para su provecho. Y si nos ponemos a ver con detalle, de estas 9 manifestaciones, hay solo 2 que se comenzaron a operar luego de Pentecostés, que es hablar en lenguas e interpretación de lenguas. El resto, las 7 restantes, se fueron manifestando y viendo en varios momentos a través de todo el tiempo del Antiguo Testamento también. Hubo gente en el Antiguo Testamento, inclusive Jesucristo también, que ¿qué es lo que hacía? Profetizaba, discernía espíritus, ¿sí? Operaba la manifestación de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidades. Todas esas manifestaciones, 7, ¿sí?, se operaron inclusive antes del día de Pentecostés. Después se agregaron estas 2, que es el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas a partir de Pentecostés. Veamos y vimos juntos que la palabra de sabiduría es una de las manifestaciones que nosotros tenemos disponible utilizar y operar. La palabra de ciencia y palabra de sabiduría son como los ojos y los oídos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, discernir y Dios nos dice qué hacer. Y el andar en sabiduría requiere no solo saber, sino también hacer, ¿sí? Que es más importante, tener la fortaleza y la firme decisión de poder hacerlo. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Como todas las 9 manifestaciones las ponemos en marcha y la operamos a través de creerlas. Sin creencia, sin creer, no podríamos manifestarlos, ¿sí? Sin saber, primero, en principio, y sin creerlas, no podemos ponerlas en marcha. Entonces es bueno que nosotros sepamos que podemos discernir y recibir la palabra de sabiduría de Dios, ¿sí? Para poder discernir qué hacer y además hacerlo. En Santiago, capítulo 1, en un pasaje, unos pequeños versículos que también habla de la sabiduría, vamos a leer porque entonces tengamos en cuenta que esta palabra de sabiduría que ya tenemos en el don de Espíritu Santo debe distinguirse muy particularmente de la sabiduría general. En Santiago 1, versículos 5 y 6, nos dice acá en la palabra de Dios y lo leemos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, no sabe qué hacer, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Pidamos y nos será dada. Pero, y acá está la clave que te decía hace un ratito, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿sí? Y Dios nos lo va a dar. Pero no duden nada, creamos. Y siguiendo en Santiago, capítulo 3, mientras que llegás ahí 2 capítulos más adelante, te recuerdo, sin leerlo, que en un versículo de Proverbios habíamos leído que Dios nos escribió acá en su palabra, que nos decía que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Eso sería una sabiduría que no proviene de Dios,
porque no dice sabios con la sabiduría de Dios. En nuestra propia opinión, no seamos sabios en esa sabiduría, en nuestra propia opinión. Y acá tiene mucho que ver lo que voy a leer ahora. Tené presente esa frasecita que leímos en Proverbios, no sean sabios en tu propia opinión, y leamos en Santiago 3, versículos 13 al 18. Y empieza con una pregunta el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? ¿Sí? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, si se creía sabio, ¿no? A eso se refiere, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es de Dios, sino, a ver qué sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Lo que no es de Dios, si no es la sabiduría de Dios, es sabiduría terrenal, animal, diabólica. No da vueltas Dios acá, bien clarito. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Totalmente lo contrario. La manifestación de la palabra de sabiduría, entonces forma parte del poder que nosotros recibimos cuando confesamos Romanos 10:9. Recibimos el conocimiento de algo que sucede a través de la palabra de ciencia y discernimos qué hacer y qué tenemos que hacer o no a través de la palabra de sabiduría, que es esta sabiduría de lo alto, que tiene estas características, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Nosotros solamente tenemos que creer que Dios, a través de su Espíritu que mora en nosotros, nos va a dirigir con su sabiduría. Está en nosotros tener esos oídos atentos, como también habíamos leído en Proverbios, oídos atentos a su palabra, ¿sí? Escrita o revelada en ese momento, para poder recibir esa información y actuar en consecuencia. Para terminar voy a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, en adelante leemos: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no se fundara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay que estar con estos oídos espirituales y ojos espirituales muy atentos para no confundirse. Pablo entonces acá escribió esta revelación de Dios, que era un hombre culto. Pablo era culto, ¿sí? Y quiso hacerles ver a los corintios que lo que él decía, su mensaje, no era poderoso y efectivo por las palabras que él pudiera decir o la fluidez de palabras que él pudiera utilizar, sino por el contenido del mensaje, para que la fe de ellos no se fundara en la sabiduría de los hombres, sino particularmente y principalmente en el poder de Dios. Siempre, siempre tenemos que procurar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cada día a lo largo de todo su ministerio, nos mostró cómo andar con esta revelación constante. Estaba constantemente comunicándose con su Padre, con nuestro Padre. Él tenía esa fluidez, esos oídos atentos y esa mirada atenta para poder recibir la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, para saber
cómo dirigirse, ¿sí? Así tenemos que procurar poner nuestros ojos en nuestro Señor, que es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Debemos buscar que la voluntad de Dios nos guíe, ¿sí? Y confiar, fíate en Jehová, decía en Proverbios, para seguir rectamente el camino, y Él nos va a enderezar las veredas. Y al hacerlo, ¿sí? Vamos a poder ser capaces de saber cuál es la buena y la recta senda para poder seguir. Nos vamos a dar cuenta, vamos a poder discernir ese camino recto. Dios nunca, nunca, nunca nos va a dejar sin respuestas cuando se la pedimos. Y una vez que discernimos qué debemos hacer a través de esta palabra de ciencia recibida por el don de Espíritu Santo que tenemos, tener también nosotros la firme voluntad y la firme decisión de hacerlo, ¿sí? Y esto entonces es andar en sabiduría, en la sabiduría que Dios nos da día a día si nosotros le damos el lugar, creyendo que nosotros tenemos esa manifestación disponible para utilizarla, ya nos la dio. Tenemos la palabra de ciencia y tenemos la palabra de sabiduría, de su sabiduría, para poder andar y tomar decisiones en nuestro andar, a corto y largo plazo. Pongámoslo a Dios al lado nuestro cada vez que nosotros tomemos una decisión o tenemos que tomar decisiones. Él está deseoso de poder enderezar nuestras veredas. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque podamos asimilarla, porque podamos entenderla cada vez más. Gracias porque vos también te encargás de que si nosotros te lo pedimos, Dios, de darnos el entendimiento y la sabiduría necesaria de tu palabra conforme a tu voluntad. Gracias por este poder que has dejado en nosotros, Dios, disponible para servicio, porque en realidad lo dejaste para que podamos servir a quienes necesiten, para poder ministrar cada vez más conforme a tu voluntad. Gracias por tremendo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que anduvo primero los pasos para que nosotros podamos seguir sus pasos, quien es nuestra cabeza del cuerpo de la iglesia. Gracias por esto, precisamente en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.